Bien, señores, el ingeniero Ramón Albuquerque regresó de su viaje y para los seguidores que le dan a Ramón Albuquerque, a José Israel, martes o jueves, su atención, queremos entonces celebrar el regreso del ingeniero. Sin embargo, lo está haciendo en un momento en que hay muchos factores que nosotros quisiéramos que ustedes lo vean y que José Israel y sobre todo el ingeniero Ramón Albuquerque lo traten, aunque parezcan que algunos temas son tangenciales, podrían tener algún tipo de incidencia. Primero, porque decíamos en la primera parte de este programa que somos proclives a la improvisación. Segundo, no existe ningún programa, ni siquiera en los oficiales, a visión a mediado y a largo plazo. Hasta los presupuestos son constantemente modificados. Por otra parte, el tema del combustible se pone de manifiesto con estos movimientos, pero nos olvidamos que Venezuela nos tiró un salvavidas en un momento en que, a pesar de que nos vendía en condiciones especiales un combustible que nunca se compró 100% a Venezuela, pero que teníamos esa situación, y que Estados Unidos no entendió o no le dio la gana de entender que Venezuela nos ofreció una alternativa. Lo otro es que se habla de que hay un impuesto oculto en los combustibles y ya el gobierno dejó de hablar de clandestinidad y ha aceptado claramente que ese es un impuesto. Nosotros tenemos también un gobierno en Estados Unidos que no es nuevo, pero que como si fuera nuevo, porque todos los días hay medidas diferentes. Y Brasil acaba de elegir un presidente que tangencialmente podría cambiar un poquito el proceso de terminación de Catalina. ¿Por qué? Porque si es opuesto a todo lo que se hizo en el pasado, pues nos las ponen un poco más difícil que si decide que la brasileña que inició esa obra no se le cierren las puertas y se facilite un poco desde Brasil la terminación de esa obra. Es decir, que no es lo mismo la buena intención que no el deseo. Vamos a dejar que Ramón Albuquerque comience diciendo cuál es la tendencia en los precios de combustible, específicamente de los que nosotros usamos, los que usan las plantas, el gas natural, el carbón que se va a usar el año que viene y la que usan los vehículos en las calles y carreteras del país. Ingeniero, gracias por regresar primero. Gracias. Queremos dar las gracias al pueblo dominicano por estar pendiente a estas intervenciones, que las hacemos con toda humildad e interés de contribuir al mejor entendimiento de los temas de la sociedad dominicana. Se ha hablado mucho de los combustibles y todos los días ese es un tema, y uno nota que incluso funcionarios del gobierno no dominan el tema. Y óigase, esto es grave. Se dice que se debe modificar la ley de 112, la ley de los hidrocarburos, pero es que esa ley ya no existe. ¿Y por qué? Se promulgó el 29 de noviembre del 2000. Allí se fijó el precio para la gasolina regular, el impuesto se fijó de 15 pesos. Para la gasolina premium, 18 pesos. Al gasoil regular, 5, y al gasoil premium u óptimo, 8 pesos. No se gravó el gas licuado de petróleo y no se habló de gas natural porque el gas natural no se importaba en el país. Empezó a importarse a partir del 2002 y fue como a partir del 2000
5 o 6, que el del 6 que empezó a usarse en el sistema de transporte. Entonces, ¿qué le pasó a esa ley? Que estuvo vigente desde diciembre del 2000 hasta justamente noviembre del 2005, porque el presidente Leonel Fernández, tan pronto entró, le puso un impuesto ad valorem a los combustibles, sin importar qué precio tuviera, le puso 13%, mediante la ley 557-05. Anótenlo, 557-05. Hizo otros cambios también, pero luego cuando le hablaron al presidente Leonel Fernández que debía entrar en vigencia el DR-CAFTA, negociado por el presidente Hipólito Mejía y su equipo, entonces dijo, sí, pero esa vigencia, entrada en vigencia, me va a provocar la pérdida de más de 30,000 millones en las aduanas y no acepto entrarla en vigencia si no me compensan esas pérdidas. De eso debe acordarse el país entero. Entonces vino la ley 495 del 2006. También creo que fue en diciembre. Y esa ley subió el ad valorem a 16%, y empezó entonces a gravarse también el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo nunca había pagado impuesto aquí. Incluso Hipólito llegó a venderlo a 25 pesos, aún estando el petróleo a $43. Y entonces vino y se grabó. Pero luego la ley 253 del 2012, de diciembre, 253 lo cambió todo. Incluso le puso precio a los combustibles. Le puso precio, no impuesto, precio a los mismos combustibles. Entonces, surgió también otro sistema impositivo para todos los combustibles. Entonces ya se ve que no es la ley 112-00, que obviamente debería modificarse de allá acá. Ahora, ¿cuáles son los factores que fijan los precios y que alteran y que hacen que los precios sean caros? Vamos a ver si de una vez por todas entendemos esto. La ley 112-00, que ya como saben es del año 2000, a esa ley se le hizo un reglamento, y ese reglamento es el 307-01, 307-01, el reglamento de la ley 112, de la ley de hidrocarburos. ¿Y qué dice ese reglamento? Que hay una fórmula para el cálculo del precio de paridad de importación. Fórmula para el cálculo del precio de paridad de importación. ¿Y qué significa eso? El precio al que dice el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME que sale cada uno de los combustibles al entrar al país, al entrar a la economía nacional. Y esa fórmula tiene 7 factores. Y esos factores son el precio FOB, que es el precio a que se compra en el lugar donde se adquiere, más el flete marítimo, más el seguro marítimo, más el costo por manejo de la terminal, más otros costos, más el costo bancario y más el GAL. ¿Y qué son cada cosa de esas? El FOB, el precio a que se compra donde se adquiere, como el país más productor de petróleo, en el lugar donde nos lo vendan. Franco a bordo significa eso. Sí, exacto. Entonces, el FT es el flete marítimo, SM es el seguro marítimo, el CB es el costo bancario, el CMT es el costo de manejo de la terminal, el OC, que está en la fórmula, es el otros costos, y el GAL, gasto por administración de la ley.
Por eso es que el precio de paridad de importación sale tan alto, porque ahí hay 3 factores que no tienen sentido y que están metidos en la fórmula como contrabando. ¿Cuáles? El costo bancario, pero si los importadores van a ganar dinero y se les va a fijar un margen, ¿a qué diablos van esos costos bancarios ahí? ¿Usted me entiende? Es una duplicación. Pero el gobierno debe entender esto y reaccionar, porque es a su pueblo que le están doble contabilizando las cosas, que reaccione y diga, ¿cómo que va a decir el ministro administrativo ni nadie? Esa ley no se puede cambiar. Hoy si está mal hecha, si tiene errores, si le han metido gazapos ahí. Por eso es que se puede cambiar. El OC, el otros costos. Oiga, en el reglamento mismo intentan definirlo y yo, que me gradué a lo mejor de estúpido, nunca he podido entender eso. La definición, si tú lo buscas en tu computadora, el reglamento 307-01, búscale el reglamento y vamos a buscar la fórmula de paridad de importación y vamos a buscar la definición de los otros costos y usted no lo va a entender. ¿Por qué? Porque es una mafia manipulada. Y el GAL, esa es el absurdo y el desorden mental o el ganterismo mental más grande del que pensó eso. Hoy, ¿cómo un ministerio va a cubrir, a poner un impuesto por gastos de administración de la ley? Hoy cada ministerio no tiene su presupuesto. Entonces, por de pronto, de 7 factores, esos 3 se pueden eliminar. Pero está otra cosa, don Julio y José Israel, Espinosa y Carlito. ¿Y quién verifica esos costos? El FOB. ¿Quién lo verifica? El ministerio verifica eso. Es que le dicen, eso me costó tanto, y él lo ponen ahí. Entonces hay de que un sistema basado en el precio Platts. Platts es un sistema de tecnología de seguimiento a costos, precios, estructuras productivas de informática para servir al mundo de la energía. No hace ni 2 años que aquí se celebró en uno de los hoteles las conferencias Platts sobre energía del Caribe. ¿Ya lo encontró? El reglamento. Yo estoy viendo cosas de, primero, administración del impuesto, de que fondos de programa de compensación, eso es para el bono gas, ok. Sí, pero... Fondos de interés nacional, de que para fomento de energías renovables. Entonces busca la fórmula. Ajá, la fórmula de la paridad. Vamos a ver. Forma de paridad de importación. Sí. Verificación de volúmenes. Sí. Aquí no vemos, sé bien, pero... Sí, déjeme buscar. A ver si es el Depósitos artículo... en tierra, déjeme ver. A ver si es el artículo 17. No sé bien. Pero Bien. lo vamos a encontrar ahora. Sí. Cálculo de la paridad es lo que tenemos que buscar. Sí, sí, paridad, fórmula del cálculo de paridad de importaciones. De manera que ahí le estamos regalando, que deberíamos cobrarle por eso al gobierno, por esta asesoría. Ramón, ¿y dónde Bien. aparece en esa fórmula la ganancia del distribuidor? Ahora de la voy bomba de gasolina. Ahora voy ahí. Eso de la fijación del precio de paridad de importación es el primer elemento que hay que revisar, pero sin mala fe, sin huelga, sin nada, reuniéndose en una mesa factor por factor y eliminando lo que no tiene sentido, porque el pueblo no deben darle tantos latigazos. Eso por un lado. Lo otro es, entonces, la aplicación del impuesto. Ahí mismo, en la computadora, en la página del Banco Central, vamos a encontrar lo que se llama el cálculo del IPC, Índice de Precios al Consumidor, el IPC. La ley 112-00, aprobada en diciembre del año 2000, que como todos saben, permítame la humildad, la redactamos nosotros, la hicimos nosotros, y a eso solo le modificaron cuando la presentamos en la Cámara de Diputados, que yo había puesto que la fijación del precio fuera cada día y no retrasándolo, porque es lo único transparente, es lo único que no crea problemas. Si el precio se fijara cada día debería ser. Pero en la Cámara lo pusieron cada mes y yo fui y les dije, como presidente del Senado, fui a la Cámara de Diputados, intervine y les dije,
pero no, porque ustedes los que están condenando, tratando de hacer un bien, es que en el país nos quedemos 15 o 20 días sin combustible, y cuando los precios vayan bajando y yo tenga 1.000 galones o 10.000 o 20.000 guardados en mis tanques, en mi estación, que lo compré caro, ¿y quién me va a hacer venderlo barato? Al nuevo precio. Y si tengo que esperar un mes, yo puedo casi quebrar. Entonces, ¿qué va a pasar? O que la gente va a pedir combustible todos los días, un poquitito, o va a ser un caos. Entonces, lo único transparente es que el precio se fije diario. Si el precio va aumentando, la cadena de comercialización y venta está feliz, porque cada vez que se aumente un poco, pues van a ganar más. Pero si va bajando, no va a tener combustible el país, porque usted no puede obligar a nadie a que venda su combustible si lo compró caro, que lo venda barato. Entonces, lo entendieron y por eso nació esto de la fijación del precio semanal. Bueno, pues seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Banco Central calcula el IPC. El IPC es que el precio, ya dije al principio, de 15 pesos la gasolina regular no podía quedarse como 15 pesos, porque hoy se pagara 15 pesos nada más. Aquí dice que calculamos el periodo entre el año agosto del 2000 No, pero no buscamos lo de la fórmula de paridad de importación. Ajá, ya tú estás en la página del Banco Central. El Banco Central también, por eso dije, en el IPC ellos tienen lo que se llama la fórmula, la aplicación, ahí mismo en su página, de actualización de los precios. Un precio, no importa, usted vendió una casa por 40,000 pesos en el 1958 y usted quiere saber qué vale eso hoy. Bueno, o qué vale hoy una casa de 5 millones, cuánto valía en 1958. El Banco Central tiene una aplicación que es los precios a futuro, la fórmula del precio futuro, que siempre es una fórmula aritmética que dice que el precio del futuro es igual al precio que se pagó multiplicado por una fórmula exponencial que es 1 más la tasa de interés elevado al número de años, y entonces ahí le sale esa fórmula. Y el Banco Central tiene una página como eso. Para usted resolver esa fórmula que yo le dije, necesita hasta aplicar logaritmos y no todo el mundo sabe de eso. Entonces el Banco Central hace muy bien ofreciendo esa página que todo el mundo puede, nada más tiene que poner el año y el monto y le sale. Entonces, ¿qué pasa? 15 pesos de diciembre del año 2000, usted lo busca ahí en esa fórmula y le va a dar que es 61 pesos o 62 pesos. La variación porcentual a exacto. La porcentual. ¿Cuánto vale el impuesto de diciembre del 2000 el día de hoy? Eso es algo que el Banco Central no está muy dispar con lo que se está aplicando, pero sí en el caso del gasoil, donde la diferencia es casi 20 pesos que le ponen ahí de más. De manera que, revisando todo esto, vamos a encontrar de dónde ya quitar como 35, 36 pesos. Y entonces viene lo que preguntó José Israel. ¿Y dónde está la fórmula para asignarle lo que debe ganarse cada marca, que le llaman marca o distribuidor? Y vete ahora a la página de fijación de precios semanal, avisos semanales de precios del MIC, y vamos a entrar ahí a las resoluciones que el ministerio pone cada semana. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Quién le fija el precio a lo que gana una marca de gasolina cualquiera? Yo estoy en Sabana Grande de Boyá. Veo que se me está acabando mi combustible, llamo a mi marca. Por favor, mándenme un tanquero de 12,000 galones. Le estoy haciendo esta dramatización para que el pueblo pueda dar seguimiento y comprenda, porque esto parece complicado, pero en el fondo es fácil. Y allá en Sabana llama el dueño de la estación. Mándenme 12,000 galones. Ese, a quien va a llamar, es la marca de él, que ese es el distribuidor. Okay. Ahí en la resolución, ustedes van a ver ahorita, que por gasolina premium, que es la que más se consume en el país, aquí se consume más gasolina premium que regular, porque todos los motoconchistas del país que cada día trabajan más de 600,000 y consumiendo 1 galón o medio galón,
consumen 180 millones de galones de gasolina premium y de regular solo se consumen 175 millones. Entonces, ese distribuidor o esa marca se va a ganar 13 pesos con 50 centavos por cada galón por recibir esa llamada y ordenar que vaya un tanquero a Sabana Grande de Boyá. Se va a ganar 169,000 pesos por ordenar que manden 12,000 galones, y eso no llora la presencia de Dios. Lo llora hoy. ¿Por qué el gobierno no toma carta y dice que eso no puede ser? Eso no está en la ley, no está en ninguna ley ni está en ninguna resolución. Eso es una decisión del ministerio y producto de las tantas exigencias, presiones y luchas que han tenido esos distribuidores, que una vez eran 4, que nosotros en la ley 112 le quitamos ese monopolio, y se lo quitamos porque ellos no se percataron de que eso lo habíamos metido en la ley. Lo metimos, y por eso es que hay ahora muchas marcas de combustible. Antes solo podían haber 4. Pero no compiten. No compite, un oligopolio. ¿Pero por qué? Porque el Estado se lo impone. Entonces, el detallista busca la resolución. ¿No la he encontrado? La resolución de... Semanal de precios. Si no, sí. Ahí ¿Aviso semanal de precios lo que tú quieres? Sí, hombre, la resolución que aparece ahí de una vez. Seguimos conversando con el ingeniero Ramón Albuquerque. Dice el doctor William Hanna en el segmento de medicina que hace, que el internet ha cambiado todo y el consultorio se ha vuelto un lío, porque el paciente antes de llegar ya se entera de su problema. Entonces él tiene que verlo y justificar lo que está haciendo. Lo mismo está pasando con nosotros. Estamos hablando de precios de combustible, de los costos, y ahora resulta que alguien vio en el internet y dice, pero no deje de preguntarle esto a Ramón. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Dice que como usted habla de los nuevos métodos para ahorrar, de la alternativa, etcétera, que él leyó que los aires inverter tienen un gas o algo que no se pueden usar más allá del 24, lo que significa que la mayoría de las personas o tienen que buscar el que votaron para ponerlo, o ver si se inventan otro inverter que sea tan económico como este. Pero no, dice que él lo vio. Debe ser 24,000 BTU. ¿Será eso, verdad? Sí. Bueno, el inverter, lo que pasa es que todos los sistemas de acondicionamiento de aire funcionan sobre la misma base, y ahorita seguimos con los avisos. Costos, sí. Un aparato de enfriamiento de aire funciona en base a un truco termodinámico. Tiene un compresor, tiene un condensador y tiene un evaporador. Tiene tubería, válvula de expansión, de control, y tiene unos venturi allá en el evaporador. Entonces, funciona en base a un gas refrigerante que ha tenido 4 generaciones de producción. Los primeros contaminaban mucho, dañaron las capas de ozono, y ahora son los HFC, los en base a hidrógeno, flúor y carbono, y que son los que se permiten porque se degradan más o menos a los 3 meses y están regidos por todos los acuerdos internacionales para hacer el menos daño posible a la atmósfera. Entonces, esos aires, ¿cuál es el truco? Que el compresor comprime el gas refrigerante, lo comprime mucho, y entonces sale del compresor a alta temperatura y también a alta presión. Entonces unas válvulas lo controlan para entrar al condensador. ¿Qué es el condensador? Un refrigerador de un carro. Por eso los aires, usted ve que tienen un refrigerador, un radiadorcito pequeño para el aire, o a veces está integrado al radiador. ¿Para qué es eso? Se llama condensador porque ahí el gas que estaba a alta presión se va a licuar. ¿Pero por qué se licúa? Porque se le saca una enorme cantidad de calor con un ventilador. Y cuando ya está licuado, entonces mediante los tubing de Venturi entra al evaporador, donde hace un trabajo negativo contra sí mismo. Las moléculas entonces entran en un circuito de frío.
y por ahí entonces el gas se gasifica y entra otra vez al compresor. Y ese es el truco. Ahora, en los inverters, el compresor funciona siempre, nunca se apaga, pero funciona muy bajo. Entonces, con la llegada de la cibernética, inteligencia artificial y todos estos métodos, se hace que la diferencia entre la temperatura deseada y la temperatura real en la habitación que se está o en el ambiente que se quiere enfriar sea bien reducido, 1 grado o 1,5 grados. Entonces, esos sensores siempre envían un mensaje al compresor y este está trabajando en baja, nunca en alta, nunca tiene arrancones ni apagones, y entonces así puede ahorrar hasta un 60 o un 65%. ¿Y qué obsolescencia que va a tener? Entonces, todo se gasta, todo se destruye, porque una máquina funcionando con partes móviles, entonces al compresor hay que echarle lubricante porque es un motor eléctrico, y ahí es donde se le aplica esos productos que nosotros representamos, que hace que el lubricante lubrique 3 veces más. Entonces el deterioro es muy bajo, y además hay 2 catalizadores, uno que reduce la fuerza de tensión de la costra que se le va formando dentro de las tuberías. Entonces esas costras ya jamás se van a formar, porque siempre hay escapes de gas, de lubricante, que se mezcla con el gas y entra a las tuberías, y a eso se le llama la costra inhibidora del intercambio de calor. Y entonces hay otro catalizador que eleva la frialdad, para que la gente entienda bien. Ahora, volviendo a las páginas del Ministerio de Industria y Comercio, ojalá lo podamos poner en la... vamos a poner en pantalla. En la pantalla, para que se vea qué es lo que ocurre. En esto no hay misterio. Mire, el primero es la gasolina premium. La premium. La premium. Baja ahí. Ahí lo primero es el precio de paridad de importación, en la primera columna. Ahí es que hacen la masacre. Ahí es que hacen la masacre a sangre fría. Sí. Ahí poniendo cosas que no tienen sentido, ahí es que le aplican el GAL, ahí es que le aplican el OC, ahí es que le aplican todas esas cosas macabras, hasta el costo de financiamiento, costo bancario. La paridad de que impuestos. Quitado todo eso, aumenta 15 o 20 pesos. El OC tiene otra traducción, costos ocultos. Sí, costos ocultos. Bueno, entonces... ¿Usted cree que mucha gente perderá el interés de ser distribuidor de combustible? No, todavía a ese nivel de la paridad de importación, es lo que digo, el gobierno, si ningún funcionario tiene mafia ahí, si no están recibiendo dinero de Palacio ni de ningún sitio, ¿por qué no pueden cambiar eso? Si no quieren algo oculto, hay algo misterioso, de algo son sospechosos, de algo son culpables. ¿Por qué no lo quieren cambiar? ¿Por qué no lo cambian? Porque eso va a beneficiar la economía, va a beneficiar a la gente y va a beneficiar a todo el mundo. Porque se acostumbraron a ese nivel de No, ingreso. eso no es de costumbre. Eso es de que alguien se esté Y embolsillando no le está quitando el impuesto. esos millones y no le está quitando el impuesto. Entonces el presidente debe decir, eso es verdad, yo voy a que me quiten eso de ahí. Porque el gobierno tiene que ser limpio. Es que un chele por muchos millones. Y los mucho pueblos deben soportar gobiernos patrañosos. Pero un cálculo sencillo. ¿Cuánto se gana una estación de gasolina que vende 200,000 galones diarios? No, pero aquí bien, ahí está, mírelo ahí. La gasolina premium le pagan al que recibe la llamada para mandar el tanquero. 13 pesos con 92 centavos, mírelo ahí, multiplique ¿Qué usted quiere decir al que recibe la llamada? Usted ha hablado de recibir. Al que vende ese producto. El distribuidor. Oiga, el ¿Eh? distribuidor, El distribuidor don del Julio, combustible. aquí hay 8 o 10 marcas de gasolina, Sí. que a eso se le llaman distribuidores. Sí. Esas son compañías mayoristas que tienen estaciones o son de ellos mismos o son de concesionarios. concesionarios. Entonces uno dice,
supone que todos son concesionarios. Es la propia compañía que por mandar un camión se gana 160 a su propio vendedor. A su propio vendedor, solo por mandarla. Si eso no es un crimen contra un país. ¿Y cuánto se gana ya cuando vende el galón? El distribuidor, la estación es de ellos. 13.92 por galón de gasolina premium. O sea que por decir, por escuchar una llamada que dice, mándame 10,000 galones, Ajá. 109,700 pesos. No puede ser. Si son 13,99, es 139,200. Un momentito. Y si son 12,000. El más bruto de aquí soy yo, ingeniero. El bombero que mea la gasolina en mi carro en una premium, esa estación, ¿cuánto se gana? Ahí dile, ahí 21, 21,90. 21,99 por cada galón. El camión que transporta 5,68, aunque galón. sea de la refinería a Jaina. Óigame bien, porque No, yo estoy hablando a que me lo lleva la bomba. ese 5,68 el galón. No importa que sea Puerto Plata. No importa la Muy bien, distancia. sigo con otra cosa. ¿Cuánto se gana la ESO, la Texaco, la Shell, la Sonix, cada vez que no es una estación, pues ya la estación es de él, compra a la refinería o importa y le vende a la estación? O a esa, Sí. o Esa distribuidora. 13,92. 13. Bien. ¿Y la refinería cuánto se gana? No, porque la refinería, ahí el precio está calculado en el precio de paridad de importación como Sí. si fuera FOB. Como él fue. Sí, como es en... Bueno, entonces, pero eso es para la gasolina premium. Para la gasolina regular, el margen total de comercialización de la cadena de distribución y comercialización es 42 pesos por galón, referido al precio de paridad de importación, que es 121 para la gasolina premium. 112,47. Es 50%. Y de el eso gobierno no- no, de eso, un 200 gobierno no puede permitir que le hagan eso a su Y de país. esos 240 pesos que yo pago, ¿cuánto cuesta FOB ese combustible aquí en el país? Como 92 pesos. 192 o 120. 92, y a eso se le agregan todas esas macabras cosas de la fórmula y llega a 120. Esa macabra y el 122. costo, ¿cuánto hay de impuestos? O como réstele 150 pesos hay de impuestos, 140 hay de impuestos. Oiga, porque cuesta 92, y usted cree que es mentira lo que le estamos diciendo. Es que al gobierno le conviene. Todo el mundo sabe que los gobiernos son necesarios. Usted puede ser contrario a ese gobierno porque no sea de ese partido, pero nadie quiere el caos, nadie quiere... ¿Quién? El anarquismo se sabe que no... A uno le molesta hasta que tiren 2 piedras en la UAS. ¿Por qué? Porque esa es la universidad donde los pobres de este país tienen sus esperanzas puestas. Entonces no deben perder una hora. Queremos que el gobierno tenga un buen financiamiento, porque ningún gobierno sirve para nada. Ok, vamos entonces a cooperar. Toda esa basura que está de más. Usted no es oposición ni es un técnico que analiza. Y le dicen, ingeniero, bájeme la gasolina sin tocarme los impuestos y sin tocar lo que me cuesta en Venezuela, en Irak, entonces. El gobierno ahí dice los impuestos que Sí. tienen por combustible. Mire, por la ley 112-00 dice que la gasolina premium tiene 71 pesos de impuestos. 71,85. Y dime cuánto tiene el gasoil regular. Pero el No, gasoil pero regular, sí. 63,83. Ok, entonces, a esos 71 regular, 28,6. Ok, pero a esos 71 pesos de la gasolina premium hay que agregarle el precio del ad valorem, el otro impuesto. Un 16%. No, 17, no, Un 17. 16%, pero el Aptur tiene un régimen especial. No, pero no te compliques. Mire aquí, es 17,99. 17,99, ok. Entonces son 18. A esos 71 se les agrega 18 y son 88 pesos. Respetándole esos 88 pesos al gobierno, se le puede Por reducir galón. a la gasolina por galón de 50 a 60 pesos. Lo que pasa es que hay que pisarle los callos a esa cadena de comercialización, porque no es justo que sobre el valor del precio de importación de la gasolina
ellos le estén grabando más del 50%, casi el 60%, y sobre el precio de paridad de importación le estén poniendo el 40 o 45%. Es que el gobierno tiene que meterse en eso, es que esa es su función. El ministerio para eso existe, si no está de más, y si no el gobierno es cómplice de la estafa al país. Eso es lo que hay que decir aquí. Los transportistas tienen razón en parte y en otras tal vez no tengan. ¿En qué tienen razón? En que los precios de los combustibles hay que sincerarlo. ¿Usted con quién compite República Dominicana? Básicamente con las 6 o 5 naciones del DRCAFTA, son sus principales competidores, y con Haití. Bueno, en Haití la gasolina, que la busquen hoy, vale 165 pesos, porque aquí tiene que valer 240. Usted oyó, 165 porque aquí tiene que, porque alguien quiere estafar al pueblo dominicano y porque hay autoridades indolentes o incapaces o que no entienden el tema. Porque es muy bueno ponerse corbata y estar en palacio creyéndose un rey, a veces siendo un ignorante de pacotilla. Eso es la verdad. Hay que decirle eso para que les duela y se pongan a trabajar. Hagan su trabajo, que es para defender el país. Este es el momento de organizar los combustibles, de hacer una reforma bien hecha. Pero yo no he hablado aquí de otras cosas, de las exenciones. Y cuando un pueblo la está pasando, el Niágara en bicicleta, se justifica que a una empresa que viene a explotar mi oro, también le exoneren los combustibles. Que a una fábrica que fabrica, una empresa que fabrica cerveza, le estén exonerando los combustibles. ¿Y eso es correcto? Y eso lo están haciendo. Y que además tiene 100 años estructurada. Sí, pero que no, pero ¿y por qué usted tiene que darle patada a su pueblo y premiar a los ricos? Las exenciones son eternas, aquí no son circunstanciales. No, pero ¿por qué hay que patear al país? Y entonces premiar a los que son multimillonarios. Porque después ¿Por usted qué? no va a poder ser senador otra vez, porque esos ricos no le van a financiar la campaña. Bueno, a mí ninguno pudo financiármela mucho. Ingeniero, gracias. Nos vemos el martes o el porque viernes. yo soy distinto, pero no ambas. quiero hacer... Sí. Gracias, ingeniero. Nos vemos el viernes.